esta noche, como cada fin de semana, se encuentra con nosotros el abogado laboralista Juan Cruz Martínez. ¿Cómo estás, abogado? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pero ahora salúdala como la tienes saludada, ¿no? Amor y paz, ¿ok? Sí, amor y paz. ¿Sí? Muy bien, amor. Herencia foxista. ¿Verdad? Herencia foxista. ¿Qué pasó? ¿Amor y paz o herencia foxista? Yo prefiero amor y paz, ¿no? Sí, no, amor y paz. Además estamos en el mes de febrero. Oigan, Por eso, mejor. Oigan, en estos días el secretario del Trabajo en el estado de Morelos ha hecho declaraciones en torno a que sean boletinados los trabajadores del estado de Morelos que vayan y que demanden constantemente, porque ya lo hemos dicho también en esta mesa de trabajo, la ley debe de garantizar los derechos de los trabajadores, garantizar las obligaciones y los derechos de los patrones, pero también me parece no dejar que uno de ellos pase por encima del otro, ¿no? Eso es la parte importante de la ley. Y lo que dice el secretario del Trabajo es que la Secretaría va a empezar a boletinar a los trabajadores que empiecen a hacer demandas constantemente. Ya lo platicábamos en otros espacios de En Serio a Fondo con el maestro Miranda en el tema de que pues incluso hay varios trabajadores que siendo taxistas van, el albañil, toman el carro una semana, abandonan el trabajo y presentan una demanda en la Junta de Conciliación. Lo mismo el albañil, después hacen otra cosa, pero son los mismos trabajadores los que lo hacen y entonces ya su modus vivendi ya no es el del salario, sino más bien el de los juicios laborales. Licenciado, los hay también. Sí, ¿no? no, sí. Y bastante. Sí, pues creo que puede ser en altos índices, claro que sí. Oiga, la opinión que usted tiene, porque usted también menciona que es necesario crear justicia y que la justicia sea tanto para el trabajador como para el patrón. Cuéntanos. Sí. Bueno, mire, adelante. No es la naturaleza. Usted dice boletinar. Uh-huh. A lo mejor entiendo que es la naturaleza de lo que se ha comentado en el sentido no de boletinar, sino de que por medio de un convenio con la Procuraduría General de Justicia se van a establecer mesas o una mesa donde se pueda denunciar a los trabajadores que llevan a cabo esas conductas. Claro. El boletín, el 132 de la ley no permite. La ley dice, se prohíbe poner en el índice, o sea, boletinar, lo que nosotros conocemos como boletinar. Nosotros decimos balconear, ¿no? El 132 lo señala como poner en el índice. Entonces los ponen en una mesa y analizan su situación específica. Parece el proyecto que yo escuché del propio secretario a través de un programa televisivo es que se iba a instituir por estos días, parece, o muy próximamente, una mesa en coordinación con la Procuraduría del Estado para que se puedan recibir las demandas en contra de estos trabajadores que se considera abusan de ese derecho. Eso es lo que yo conocía. Así es que a mí, sin juzgar si es bueno o es malo, yo no juzgaría esa cuestión. A mí me parece que esa actitud resulta incompleta. Sí. Porque también hay muchos patrones que cometen una serie de atropellos en contra de los trabajadores. Pero yendo aún más allá y dejando la figura del patrón y del trabajador, ¿qué pasa con las autoridades que son omisas? Y eso es un tema bastante grave. Sí, en un punto de equilibrio, sin juzgar uno u otro, ponlo, pero para los tres. O sea, para el patrón, para el trabajador y para la propia autoridad. Sí, porque quien carga con el mal manejo de la justicia laboral en nuestro estado, pues es o el trabajador o el patrón. Pero entonces, como ya nos decías fuera del aire, cuando un juicio se alarga y se alarga y se alarga, pues no es culpa ni del patrón ni del trabajador, es culpa más bien de la autoridad, del árbitro de la contienda que está haciendo mal su chamba y entonces aumenta todo, ¿no? El dinero que tiene que invertir en ese juicio, tanto el trabajador como el patrón, se vuelve cantidades millonarias. Sí, yo he escuchado que las autoridades dicen,
es que se hacen largos, hay abogados de trabajadores que a propósito los hacen largos. Aquí yo me sentaría con mucho gusto quien sostiene eso, decir, a ver, yo como abogado laboralista no llego y le digo a la autoridad, ponme mi audiencia hasta dentro de 3 meses. Es la propia autoridad quien dice, te la voy a poner en 3 meses porque no tengo personal. Entonces, la falta de personal, ¿a quién es imputable? ¿Y quién entonces ahora, es culpable? Pero ahora ahí mismo, dentro de conciliación y arbitraje, a mí me parece así un poco como ridículo el hecho de que van las partes, el demandado y el demandante, y sale un changuito ahí en una mesita improvisada en la oficina y se pone así, se acoda y dice, a ver, platiquen ustedes, a ver si es posible que se pongan de acuerdo, a ver, y está así, el otro no, nomás oye y los otros casi se la mientan y no, espéreme tantito, tranquilo. A ver, ¿usted qué le ofrece a eso? Como si fuera conciliar, ¿no? A conciliar algo que debe hacerse por una vía más seria, una vía en donde tanto uno como el otro, lo que usted decía, abogado, buscar un equilibrio en donde las partes salgan lo menos afectadas posible, ¿no? Y se haga justicia, se haga la ley. Pero eso hace que, pónganse de acuerdo. Entonces, ¿para qué está la ley, no? A cada quien darle lo justo, lo que le corresponda, ¿no? ¿O cómo está? Es que bajo el concepto de justicia... es un concepto muy amplio, ¿no? Pues, sí, no, hay un libro de Kelsen, como comentario, un libro de Kelsen, y tiene razón, y el título es ¿qué es la justicia? Y no hay un parámetro para establecer, porque dice que inclusive el amor es tan injusto que si yo quiero a alguien, pero ese alguien quiere a otro, el amor me resulta injusto porque a mí no me quieren. Claro. ¿Sí me entiende? Entonces, sí, el concepto de qué es el concepto de la justicia es sí tiene que ver entonces por eso el primer paso y el paso que agota la Junta Local es justamente la conciliación, ¿no? Que se ponga de acuerdo tanto el patrón como el trabajador, cosa que tendría que ponerse de acuerdo desde antes, ¿no? Hay que privilegiar el diálogo, ¿no? Que es lo que mucha gente no hace y se va de inmediato a establecer un juicio en donde no se ha agotado el tema del diálogo. El problema es que bajo el argumento de la supuesta conciliación, sinceramente se cometen atropellos en contra de la clase trabajadora. Claro. Mi primer punto de crítica es que para ser conciliador hay que conocer perfectamente una serie de circunstancias muy interesantes. Como por ejemplo, en la naturaleza de la conciliación no es lo mismo conciliar a la iniciativa privada como al gobierno estatal o municipal, porque tienen parámetros completamente distintos. En el caso de los gobiernos, los trabajadores de base tienen derecho a la estabilidad y dice, por ningún motivo pueden ser separados, sin embargo son separados. Y en lugar, fíjese, y en lugar de decirle al presidente o a la autoridad que separa, oye, está protegido por el derecho a la estabilidad, no lo puede separar absolutamente, y llega y dice, ofrécele una cantidad, exacto, y se acaba, y dices, no se puede hacer eso. O sea, a ver, por ley, porque por ley los trabajadores municipales deben de permanecer ahí. Sí, artículo 23 de la ley del servicio civil. Esta semana el alcalde de Amacuzac dijo, yo no confío en los policías porque son corruptos, son 53 policías municipales, son corruptos, ¿no los puede correr? Es que ahí es otra norma, los policías no se sujetan a leyes laborales, se sujetan a la naturaleza administrativa, ellos no son sujetos de relación laboral, sino ellos son sujetos de relación administrativa no laboral. Eso no se lo dijeron a Armando Saldívar y por eso está demandando, ¿verdad? Ay, profe, no lo puede dejar de lado, ¿verdad? No lo puede dejar de lado. Ojalá y nos escuche. Bueno, a ver, ya nos tenemos que ir. Abogado, ¿qué es lo que necesita cambiar la Junta Local de Conciliación y Arbitraje? Porque el tortuguismo está afectando tanto a la clase trabajadora como a los patrones también. Muy rápido, había 3 juntas. A alguien se le ocurrió la brillantísima idea de traer todo y ocasionó un problema por aquellos lados terrible. Concentró todo y con muy poco personal les cargó trabajo terriblemente.
Así es que creo que habría que comenzar en principio con un análisis sobre una redistribución, la incorporación, aperturar más, tener más personal. El personal que está en este momento tiene jornadas, parece ridículo que en la Junta de Conciliación y Arbitraje el personal esté sometido a jornadas deshumanizadas, deshumanizantes, terriblemente largas, terriblemente, que están ahí por la necesidad de un trabajo, ¿no? Entonces, sí hay muchos puntos sobre los que podríamos hablar de cómo ordenar toda esa y el paternalismo del gobierno. Tú entras a conciliación y hay un letrerote que dice: señor trabajador, si usted no tiene un abogado, háganos llegar sus datos y nosotros le ponemos un abogado para que lo defienda. Bueno, pero eso es por ley, ¿no? Sí, por ley. Pero eso no solo en temas laborales, sino en cualquier otro tema de índole penal o civil, ¿no? También. Sí, las defensorías públicas. Sí, claro. Aquí el fundamento es el 530 de la Ley Federal del Trabajo, donde instituye la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Bueno, ya nos vamos. Me quedo. Muchas gracias. Buenas noches. Abogado, es un gusto siempre. Muchas gracias. Pero sí, profe. Bueno. Sí, amor y paz. Gracias, Miri. Gracias, abogado. Profe, se queda. Vamos a hablar de deportes. Ya viene Manuel a ti. Pues ya nos despedimos. Vamos a la pausa. Volvemos con más.